niño de 7 años, huérfano y solo, encuentra refugio en una caja de cartón detrás de una panadería. A pesar del hambre y la miseria, comparte lo poco que tiene y, sin saberlo, carga un don capaz de transformar el dolor en esperanza. Al tocar a un hombre paralizado y sin fe, despierta en él el primer movimiento en una década y una oportunidad de redención. Pero el verdadero milagro ocurre cuando el amor sencillo de un niño enseña a un millonario a caminar de nuevo, en el cuerpo y en el alma. Antes de empezar esta historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y dinos desde qué ciudad nos estás viendo esta historia. La noche caía sobre Madrid como un manto pesado y silencioso. En la zona oeste, entre las bulliciosas calles de Malasaña y los callejones olvidados que cortaban el barrio, existía un mundo invisible a los ojos apresurados de la gran ciudad. Era allí, en la parte trasera de una panadería que exhalaba el olor dulzón de pan recién hecho durante el día, donde un niño de 7 años llamado Gabriel encontraba su refugio cada noche. La caja de cartón que le servía de hogar no tenía mucho que ofrecer, más allá de protección contra el viento frío que soplaba en las madrugadas madrileñas. Gabriel la organizaba con esmero, doblando las solapas para formar una especie de techo improvisado, y forraba el suelo con hojas de periódico que recogía por las aceras. No era mucho, pero era suyo. Era el único lugar en el mundo donde podía cerrar los ojos sin miedo a que lo echaran. La historia de Gabriel era como tantas otras que se perdían en el ruido de esta inmensa metrópoli. Su madre, Lucía, se había marchado apenas 3 meses antes, llevada por una enfermedad que llegó rápida y devastadora, sin dar tiempo para despedidas o preparaciones. Ella era todo lo que el niño tenía. Sin padre conocido, sin abuelos vivos, sin tíos o primos que pudieran asumir la responsabilidad, Gabriel se vio solo de la noche a la mañana. Los vecinos de la corrala donde vivían intentaron ayudar las primeras semanas, pero la vida ya era demasiado dura para todos. Nadie podía hacerse cargo de una boca más que alimentar. Fue así como Gabriel conoció las calles. Los primeros días, lloró hasta no tener más lágrimas. Llamaba a su madre en los rincones oscuros, esperando que apareciera para buscarlo, como hacía cuando él se perdía en el mercado. Pero ella no volvió. Nunca más volvería. Y el niño tuvo que aprender, solo, las crueles reglas de la supervivencia urbana. La panadería Nuestro Pan era regentada por doña Irene, una señora de cabellos blancos y ojos amables que ya pasaba de los 70 años. Ella fue la primera persona en fijarse en el chiquillo delgaducho que dormía en la parte trasera del establecimiento. En lugar de echarlo como tantos otros hicieron, doña Irene empezó a dejar pan del día anterior en una bolsa de plástico junto a la puerta trasera, siempre al final de la noche, cuando cerraba la panadería. Gabriel nunca olvidaría la primera vez que encontró aquella bolsa. La abrió con manos temblorosas, casi sin poder creerlo. Había 3 barras de pan, duras pero todavía comestibles, y un trozo de bizcocho mustio. Se comió una de las barras allí mismo, sintiendo las lágrimas correr por su rostro flaco. Era el primer alimento decente que probaba en días. Pero incluso, con el hambre apretando, guardó las otras 2 barras. Sabía que había otras personas en los alrededores que también lo necesitaban. Fue así como conoció a don Valdemar y a doña Teresita. Don Valdemar era un hombre que ya debía de tener sus 60 y tantos años, completamente ciego, que pasaba los días sentado en una esquina pidiendo monedas a los transeúntes. Nadie conocía bien su historia, pero Gabriel se dio cuenta enseguida de que el anciano nunca conseguía juntar suficiente dinero ni para un bocadillo. Doña Teresita era diferente. Hablaba sola, a veces gritaba a personas que nadie más veía, vivía en un mundo propio dentro de su mente confusa. Los otros sin techo la evitaban, pero Gabriel sentía una compasión profunda por ella. Aquella primera noche compartió el pan con los 2. Don Valdemar sujetó la pequeña mano del niño y le dio las gracias con la voz entrecortada. Doña Teresita dejó de hablar sola por unos segundos y sonrió,
una sonrisa rara y genuina que iluminó su rostro sucio. Y fue en ese momento, al tocar las manos callosas del anciano ciego, cuando algo extraño sucedió. Gabriel sintió un calor subir por sus brazos, una sensación reconfortante y poderosa que venía de algún lugar dentro de él que no sabía explicar. Don Valdemar abrió de par en par sus ojos vacíos y dijo que su espalda, que le dolía desde hacía semanas, de repente estaba mejor. El niño no entendió lo que había pasado. Pensó que era una coincidencia, que el anciano solo estaba siendo amable, pero no era una coincidencia. En los días siguientes, Gabriel se dio cuenta de que siempre que tocaba a alguien que estaba sufriendo de verdad, algo ocurría. No eran milagros espectaculares, sino pequeños alivios, un dolor de cabeza que pasaba, una fiebre que bajaba, un cuerpo cansado que encontraba descanso. Él no entendía aquello como un don sobrenatural. Para Gabriel, era solo su manera de compartir la bondad que su madre siempre le había enseñado. Lucía decía que uno nunca es pobre de verdad cuando tiene amor en el corazón para compartir, y el niño se lo tomaba en serio. Mientras Gabriel luchaba por sobrevivir en las calles de Malasaña, al otro lado de la ciudad, en la exclusiva zona de La Moraleja, dentro de una mansión imponente rodeada de altos muros y jardines impecables, vivía un hombre completamente diferente. Su nombre era Eduardo Almeida Serrano, y era dueño de una fortuna construida a lo largo de décadas de trabajo en el sector inmobiliario, edificios, centros comerciales, urbanizaciones de lujo. El nombre Serrano estaba estampado por todo Madrid. Pero, ¿de qué servía todo aquel dinero si Eduardo no podía ni levantarse de la silla de ruedas? Hacía 10 años desde el accidente que le robó el movimiento de las piernas. Un accidente estúpido, incluso banal, una carretera mojada, un coche fuera de control. Eduardo sobrevivió, pero nunca más fue el mismo. A partir de ese día, su lujosa vida se transformó en una prisión de mármol y cristal. Su esposa, Elena, se marchó 2 años después del accidente. No soportó ver a su marido hundirse en la amargura y la depresión. Sus hijos ya eran adultos y tenían sus propias vidas en otros países. Lo visitaban 1 o 2 veces al año, cumpliendo con el protocolo familiar. Eduardo solo tenía a los empleados y a su sobrina, Mónica, hija de su hermano fallecido. Mónica apareció en la vida de Eduardo poco después de que Elena se fuera. Surgió con lágrimas en los ojos, diciendo que su tío era la única familia que le quedaba, que quería cuidarlo. Eduardo, fragilizado y solitario, aceptó su presencia. Le dio un ala de la mansión, una asignación generosa, acceso ilimitado. Nunca se dio cuenta de que los ojos de su sobrina brillaban no de amor, sino de ambición. Mónica lo había planeado todo fríamente. Sabía que estaba en el testamento, pero quería asegurarse de que lo heredaría todo. Para ello, necesitaba mantener a Eduardo aislado, dependiente y, sobre todo, convencido de que ella era la única persona que se preocupaba por él. Fue ella quien contrató al enfermero Marcelo, un tipo alto y musculoso que tenía un historial dudoso, pero que sabía hacer el trabajo sucio sin dejar rastro. Marcelo trataba a Eduardo con una brutalidad sutil. Cuando no había nadie cerca, lo agarraba con demasiada fuerza al ayudar al patrón a vestirse, empujaba la silla de ruedas con sacudidas intencionadas, hacía comentarios maliciosos sobre su condición. Eduardo se quejó algunas veces a Mónica, pero ella siempre defendía a Marcelo, diciendo que su tío estaba siendo demasiado sensible, que los enfermeros tenían un trabajo difícil. El único empleado que trataba a Eduardo con dignidad era don Joaquín, el chófer que trabajaba para la familia desde hacía más de 20 años. Joaquín conoció a Eduardo cuando aún era un hombre vibrante y ambicioso, vio el ascenso del Imperio Serrano, fue testigo de su feliz matrimonio con Elena, acompañó el nacimiento de sus hijos, y ahora veía con tristeza cómo su patrón se consumía en aquella enorme mansión, rodeado de lujo pero completamente solo. Fue un martes lluvioso, cuando el destino decidió entrelazar estas dos vidas tan diferentes. Eduardo tenía cita médica en el Hospital Ruber Internacional, otra sesión de fisioterapia que no daba ningún resultado. Don Joaquín conducía el Mercedes negro con cuidado por las calles mojadas de Madrid,
escuchando en el asiento trasero las amargas quejas de su patrón. Estaban volviendo del hospital, atravesando Malasaña, cuando el motor del coche empezó a hacer un ruido extraño. Joaquín frunció el ceño, preocupado. El ruido aumentó, y de repente, un humo blanco comenzó a salir del capó. No había más remedio que parar. Por ironía del destino, se detuvieron exactamente frente a la panadería Nuestro Pan, donde Gabriel dormía todas las noches. Era el final de la tarde. Gabriel estaba sentado en la acera, observando el movimiento, cuando vio aparcar el Mercedes. Coches así no eran comunes en 1900, aquella zona. Sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. Quizás el conductor tuviera alguna moneda que darle. Se levantó, se limpió las manos sucias en sus pantalones cortos rotos y se acercó tímidamente. Don Joaquín estaba con el capó abierto, inspeccionando el motor con preocupación. No era un problema mecánico, era el manguito del radiador que se había roto. Tendría que llamar a una grúa. En el asiento trasero, Eduardo observaba por la ventanilla tintada con expresión aburrida. Gabriel golpeó suavemente la ventanilla trasera. Eduardo abrió la ventanilla, apenas una rendija, ya preparado para despachar a otro mendigo. «¿Qué quieres, niño?» La voz era fría, cortante, pero Gabriel no se asustó. Estaba acostumbrado al rechazo. «Señor, ¿no tiene una monedita? Solo una, para comprar un trozo de pan». Eduardo puso los ojos en blanco. Otro chaval de la calle pidiendo dinero. Iba a despacharlo con una frase dura cuando algo lo detuvo. Miró mejor al niño. Se fijó en los ojos grandes y oscuros, en la delgadez enfermiza, en la ropa hecha jirones. Pero no fue la apariencia miserable lo que le sorprendió. Fue otra cosa. En los ojos de aquel niño había algo que Eduardo no veía desde hacía mucho tiempo. Había dolor, sí, pero también había bondad. Una bondad pura e inocente que tocó algo adormecido dentro del endurecido pecho del empresario. «No tengo monedas», respondió Eduardo, más suavemente de lo que pretendía. Gabriel sonrió, sin rencor. «Está bien, señor. Que Dios le bendiga». El niño iba a alejarse cuando se dio cuenta de que el hombre dentro del coche parecía tan solo como él. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda que Gabriel conocía bien. Era la misma tristeza que veía en el espejo roto del callejón, en los raros momentos en que conseguía mirarse a sí mismo. «Usted está triste», dijo Gabriel con la sinceridad brutal de los niños. Eduardo parpadeó, sorprendido. «¿Qué?» «Sus ojos están tristes, igual que los míos cuando pienso en mi mamá». «Tu mamá», repitió Eduardo, sintiendo una extraña punzada en el pecho. «¿Dónde está?» «Se marchó. Ya no está aquí. Pero sé que me ve desde algún lugar». Eduardo tragó saliva. Había una inocencia en la forma en que el niño hablaba sobre la pérdida que era a la vez conmovedora y devastadora. Este chico había perdido a su madre, estaba solo en el mundo y aún así conseguía sonreír. Antes de que Eduardo pudiera responder, Gabriel extendió su mano pequeña y sucia a través de la rendija de la ventanilla. «¿Puedo cogerle la mano? Mi mamá decía que eso ayuda cuando uno está triste». Era una petición tan simple, tan pura, que Eduardo no pudo negarse. Vacilante, extendió la mano y tocó la del niño. En el exacto momento en que sus pieles se rozaron, algo extraordinario sucedió. Una ola de calor recorrió el cuerpo de Eduardo, empezando por la mano e irradiando hasta sus piernas paralizadas. Fue como si 1000 agujas de luz atravesaran sus músculos muertos. Y entonces, por primera vez en 10 años, Eduardo sintió algo. Un hormigueo, un movimiento minúsculo en el dedo gordo del pie derecho. Abrió los ojos de par en par, boquiabierto. Miró sus propias piernas, luego al niño. Gabriel sonreía, como si nada extraordinario hubiera sucedido. «¿Mejor, señor?», preguntó el chiquillo. Eduardo no pudo responder. Estaba en shock. Aquello no era posible, no podía ser real, pero lo había sentido. Por primera vez en una década había sentido sus piernas. El dedo gordo se había movido, estaba seguro. Joaquín cerró el capó y se acercó a la ventanilla del patrón.
Señor Eduardo, voy a tener que llamar a la grúa. El manguito se ha roto. Pero Eduardo apenas lo escuchó. Estaba fijo en el niño, que ya se alejaba por la acera. «¡Espera!», gritó Eduardo con una urgencia que lo sorprendió incluso a él mismo. Gabriel se detuvo y miró hacia atrás. «¿Cómo te llamas, niño?» «Gabriel». «Gabriel». Eduardo repitió el nombre, saboreando cada sílaba. «Gabriel, quiero que vengas conmigo. A mi casa». El niño parpadeó, confundido. «¿A su casa?» «Sí, vas a vivir conmigo». «Pero señor, ni siquiera le conozco». Eduardo no sabía explicar lo que estaba sintiendo. Una mezcla de esperanza, miedo y excitación que no experimentaba desde hacía años. Si aquel niño realmente había hecho que sus piernas se movieran, aunque fuera por un segundo, entonces él era la respuesta que Eduardo había buscado durante una década. Era la oportunidad de volver a caminar, de volver a vivir. «No importa. Necesitas un lugar donde quedarte, ¿no? Y yo puedo ofrecerte eso. Una cama, comida, ropa limpia». Gabriel miró la mansión a través de la ventanilla del coche. Luego miró su caja de cartón en la parte trasera de la panadería. Era una elección obvia, pero algo dentro de él dudaba. No conocía a aquel hombre. No sabía si podía confiar. Fue don Joaquín quien rompió el impasse. El chofer se arrodilló junto al niño y habló con voz amable. «Puedes confiar en el señor Eduardo, chaval. Es un hombre de palabra. Si te está ofreciendo ayuda es porque quiere de verdad». Gabriel miró a los ojos honestos de Joaquín y sintió que podía creerle. Asintió con la cabeza, aún inseguro. «Está bien, iré». Eduardo sonrió. Fue una sonrisa pequeña, oxidada por el desuso, pero aún así una sonrisa. Hacía tanto tiempo que no sonreía de verdad que casi había olvidado cómo era. La grúa llegó media hora después y remolcó el Mercedes hasta la mansión. Durante el trayecto en taxi, Eduardo observó a Gabriel por el retrovisor. El niño miraba por la ventanilla con los ojos muy abiertos, maravillado con la ciudad que ya conocía tan bien, pero que ahora veía desde dentro de un coche, por primera vez como un pasajero y no como un habitante de las calles. Cuando llegaron a la mansión en La Moraleja, Gabriel bajó del coche y se quedó parado en la entrada, intimidado. La puerta automática se abrió revelando vastos jardines, fuentes ornamentales y una casa que parecía un palacio. Nunca había imaginado que lugares así existieran de verdad. Doña Irene, desde la panadería, lo vio todo desde la ventana. Vio al niño entrar en el coche con el hombre rico. Su corazón se encogió de preocupación, pero también de esperanza. Quizás aquel fuera el milagro que Gabriel merecía. Dentro de la mansión, Mónica observaba por la ventana del salón cuando vio a su tío llegando acompañado de un niño harapiento. Frunció el ceño, desconfiada. ¿Qué era aquello? Eduardo nunca había traído a nadie a casa. Bajó las escaleras corriendo, preparando ya una sonrisa falsa. «Tío, ¿quién es este niño?», preguntó manteniendo el tono dulce de siempre. «Es Gabriel. Va a vivir aquí con nosotros», respondió Eduardo, con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Mónica parpadeó, procesando la información. «¿Vivir aquí? Pero tío, ¿no crees que es precipitado?» «No es asunto tuyo, Mónica. Prepárale una habitación, la mejor habitación de invitados, y ropa limpia, y comida. El chico debe de estar hambriento». La sobrina apretó los puños, manteniendo la sonrisa congelada en el rostro. Aquello era inaceptable. Un chaval de la calle invadiendo la mansión, conquistando la atención de su tío. Tenía que actuar, y rápido. Pero aquella noche, mientras Gabriel tomaba su primer baño caliente en meses y se ponía un pijama limpio, comiendo hasta saciarse por primera vez desde que su madre se había ido, Eduardo Serrano sentía algo que no experimentaba desde hacía años. Sentía esperanza. Y aquel dedo del pie que se había movido, aunque fuera por un instante, era la prueba de que los milagros todavía eran posibles. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa era solo la primera página de una historia que cambiaría ambas vidas para siempre. Los primeros días de Gabriel en la mansión fueron como vivir en un sueño del que temía despertar en cualquier momento. La habitación que Mónica le preparó a regañadientes
era más grande que toda la corrala donde vivía con su madre. La cama tenía un colchón mullido, sábanas que olían a limpio y almohadas tan esponjosas que Gabriel se hundía en ellas como si flotara en nubes. Tenía un baño solo para él, con agua caliente que salía siempre que quería, y toallas limpias todos los días. La empleada, Rosa, una señora morena de ojos cariñosos que trabajaba en la mansión, desde hacía 5 años, asumió la tarea de cuidar del niño. Fue ella quien lo ayudó a adaptarse, quien le explicó cómo funcionaban las cosas en aquel mundo tan diferente al suyo. Rosa tenía un hijo de la edad de Gabriel que vivía con su abuela en el pueblo y trataba al niño con el afecto maternal que tanto echaba de menos. Gabriel se despertó el primer día confundido, sin saber dónde estaba. Por un instante aterrador, pensó que todo había sido un sueño. Pero entonces miró a su alrededor, vio las paredes claras, sintió la comodidad de la cama y recordó. Era real. Todo aquello era real. Desayunó en la cocina con Rosa y don Joaquín. La mesa estaba repleta de panecillos recién hechos, frutas coloridas, zumos naturales y bizcochos caseros. Gabriel comió despacio, saboreando cada bocado, aún incrédulo ante tanta abundancia. Entre un bocado y otro, preguntó por el hombre que lo había traído hasta allí. «El señor Eduardo es un hombre bueno», explicó Joaquín, tomando su café solo. «La vida no ha sido amable con él en los últimos años, pero en el fondo tiene un corazón generoso. Solo está un poco perdido». «¿Y esa chica?» «¿Que me miró mal ayer?», preguntó Gabriel con la franqueza de los niños. Rosa y Joaquín intercambiaron miradas significativas. La empleada suspiró antes de responder. «La doña Mónica es la sobrina del señor. Vive aquí y ayuda a cuidarlo. Es solo su forma de ser, un poco seria a veces». Pero Gabriel, incluso con solo 7 años, tenía una intuición agudizada por la vida en las calles. Sabía reconocer la falsedad cuando la veía. Y los ojos de Mónica no eran solo serios, eran fríos, eran peligrosos. Después del desayuno fue Rosa quien llevó a Gabriel al salón donde Eduardo pasaba la mayor parte del tiempo. Era una estancia enorme con ventanales del suelo al techo que daban al jardín. Eduardo estaba en su silla de ruedas, mirando hacia afuera sin ver realmente nada, perdido en pensamientos amargos. «Señor Eduardo, Gabriel está aquí», anunció Rosa con voz suave. El empresario giró la silla y encaró al niño. A la luz del día, con ropa limpia y la cara lavada, Gabriel parecía aún más delgado y frágil que la víspera, pero los ojos seguían siendo los mismos, grandes, oscuros y llenos de aquella bondad inexplicable. «Buenos días», dijo Gabriel, todavía tímido. «Buenos días, Gabriel. ¿Has dormido bien?» «Mejor que nunca, señor, gracias por todo». Eduardo asintió con la cabeza y despidió a Rosa con un gesto. Cuando se quedaron solos, el silencio pesó entre ellos. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir. Fue Gabriel quien rompió la tensión. «¿Quiere que le coja la mano otra vez?» Eduardo dudó. Había pensado en ello toda la noche. No había podido dormir bien, dividido entre la esperanza irracional y el miedo de habérselo imaginado todo. ¿Habría sido real aquel movimiento en el dedo? ¿O solo un reflejo, una ilusión creada por la desesperación? «Sí», respondió finalmente. «Sí, quiero». Gabriel se acercó y, sin ceremonia, tomó la mano grande y callosa de Eduardo entre las suyas, pequeñas. Cerró los ojos, como hacía siempre que intentaba ayudar a alguien, y respiró hondo. Eduardo sintió de nuevo aquel calor subir por sus brazos, aquella sensación extraña y reconfortante que era imposible de describir con palabras. Los minutos pasaron en silencio. Gabriel sujetaba la mano del empresario con firmeza, y Eduardo sentía su cuerpo entero relajarse de una manera que no le ocurría desde hacía años. Las tensiones en los hombros, el dolor crónico en la espalda, todo parecía disminuir, y entonces sucedió. Los dedos de sus pies se movieron. No fue solo uno, fueron varios. Eduardo sintió el movimiento claro e innegable dentro de los zapatos. «Mis dedos», susurró, con la voz temblorosa. «Gabriel, mis dedos se están moviendo.
El niño abrió los ojos y sonrió, esa sonrisa pura y genuina que iluminaba su rostro flaco. «Eso es bueno, señor. Su voluntad de mejorar es fuerte. Puedo sentirla». Eduardo miró al chico con una mezcla de asombro y gratitud. No sabía lo que estaba pasando, no entendía cómo era posible, pero no importaba. Por primera vez, en 10 años había una esperanza real de recuperación. A partir de ese día, establecieron una rutina. Gabriel venía al salón cada mañana después del desayuno y sujetaba las manos de Eduardo durante 20 minutos. A veces se quedaban en silencio, otras veces conversaban. El niño contaba historias sobre su vida en las calles, sobre don Valdemar y doña Teresita, sobre las noches frías y los días de hambre. Eduardo escuchaba fascinado, avergonzado de sus propias quejas cuando las comparaba con el sufrimiento real que aquel niño había enfrentado. Con el paso de las semanas, la mejora de Eduardo se hizo innegable. Primero fueron los dedos, luego el movimiento de los tobillos. En un mes conseguía flexionar las rodillas. Los médicos que lo seguían estaban atónitos. Lo llamaron una recuperación milagrosa, una respuesta tardía a los tratamientos anteriores. Pero Eduardo sabía la verdad. No era medicina convencional, era Gabriel. El niño también estaba cambiando. Ganaba peso, sus mejillas se redondearon, sus ojos brillaban con salud. Rosa lo cuidaba como si fuera su propio hijo. Joaquín lo llevaba de paseo por la ciudad los fines de semana, e incluso los otros empleados se encariñaron con el chiquillo educado y amable que había surgido de la nada. Pero no todo eran flores en la mansión Serrano. Mónica observaba todo con creciente irritación. Veía a su tío sonreír de nuevo, lo veía animado con la vida por primera vez en años. Y peor, veía a Gabriel ganando un espacio cada vez mayor en el corazón de Eduardo. Aquello era inaceptable, tenía que terminar. Fue una tarde de jueves cuando Mónica ejecutó su primer plan. Esperó a que Eduardo estuviera durmiendo para entrar en la habitación de Gabriel. El niño estaba allí, dibujando en un cuaderno que Rosa le había dado. Cuando vio a Mónica entrar, se levantó educadamente. «Hola, doña Mónica». Ella forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gabriel, tenemos que hablar. Es sobre mi tío. ¿Está bien?», preguntó el niño preocupado. «Está mejorando demasiado, y eso me preocupa. Verás, el tío Eduardo es un hombre muy rico. Hay gente mala que podría querer aprovecharse de él. ¿Entiendes eso?». Gabriel frunció el ceño, confundido. No entendía a dónde quería llegar. «Yo solo quiero ayudarle a mejorar, doña Mónica. No quiero nada más». Mónica se arrodilló para quedar a la altura del niño, con una falsa expresión de preocupación. «Lo sé, cariño, pero no todo el mundo va a creer eso. Algunas personas podrían pensar que estás fingiendo, que estás engañando a mi tío para conseguir dinero. Sería terrible si alguien llamara a la policía o te mandara de vuelta a las calles, ¿no crees?». El miedo atravesó el rostro de Gabriel como una sombra. Volver a las calles era su peor pesadilla. Encontrar de nuevo el hambre, el frío, la soledad. «No estoy engañando a nadie», dijo con voz temblorosa. «Lo juro». «Te creo», mintió Mónica, «pero por tu propio bien creo que es mejor que no le cuentes a nadie sobre estas sesiones de cogerle la mano a mi tío. Que sea nuestro secreto, ¿vale?». Gabriel asintió con la cabeza perturbado. Mónica salió de la habitación satisfecha. Había plantado la primera semilla de la duda. Era solo el comienzo. Al día siguiente, Marcelo, el enfermero, recibió instrucciones de Mónica. Debía empezar a sabotear sutilmente la rutina de Eduardo. Retrasar las medicinas, olvidar las sesiones de fisioterapia, crear pequeñas incomodidades que dejaran al patrón irritado. El objetivo era hacer que Eduardo asociara la presencia de Gabriel con momentos malos, para que la mejora física no compensara el estrés emocional. Pero Marcelo no contaba con la lealtad de Rosa. La empleada notó los cambios en el comportamiento del enfermero y comenzó a observarlo con atención. Vio cuando deliberadamente aplicaba las medicinas a la hora equivocada, cuando fingía olvidar citas importantes, cuando hablaba de forma grosera con Eduardo, en los momentos en que pensaba que estaba solo. Rosa buscó a Joaquín un sábado por la mañana, antes de que el resto de la casa se despertara.
Le contó sus sospechas. Le mostró lo que había visto. El chofer escuchó todo con expresión seria, la mandíbula apretada de rabia contenida. «Tenemos que decírselo al señor Eduardo», dijo Rosa. Joaquín negó con la cabeza. «No nos creerá. Doña Mónica tiene al tío comiendo de la palma de su mano. Si hablamos ahora sin pruebas concretas, pareceremos envidiosos del niño o que estamos en contra de su sobrina. Entonces, ¿qué hacemos? Vigilamos, esperamos y protegemos a Gabriel. Ese niño es demasiado puro para sobrevivir a los juegos sucios de esta casa». Mientras tanto, Gabriel y Eduardo continuaban sus sesiones diarias. El empresario ahora conseguía mover las piernas enteras, flexionar los músculos, sentir cada centímetro de los miembros que habían estado muertos durante una década. Los médicos hablaban de empezar fisioterapia intensiva, de intentar que se pusiera de pie con apoyo. Era una perspectiva que parecía imposible apenas 2 meses atrás. Durante una de esas sesiones, Eduardo finalmente hizo la pregunta que martilleaba en su mente desde hacía semanas. «Gabriel, ¿cómo lo haces? ¿Cómo me curas?» El niño pensó por un momento antes de responder. «No sé si yo curo, señor Eduardo. Mi mamá decía que nosotros no curamos a nadie. Solo ayudamos a las personas a encontrar la fuerza para curarse que ya está dentro de ellas. Tu madre parece que era muy sabia». Lo era. Siempre sabía qué decir cuando yo estaba triste o tenía miedo. Decía que el amor es lo único que queda cuando todo lo demás se va. Eduardo sintió un nudo en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hablado de amor? Elena no pronunciaba esa palabra desde hacía años antes de irse. Sus hijos la trataban como una obligación social. Mónica fingía, pero Eduardo empezaba a sospechar que era solo eso, un fingimiento. «¿La echas de menos?», preguntó el empresario. «Todos los días. Pero sé que a ella le gustaría que yo fuera feliz, por eso lo intento». «¿Cómo lo consigues, Gabriel? ¿Cómo consigues ser feliz después de todo lo que has pasado?». El niño miró a los ojos cansados del hombre que tenía enfrente y respondió con una simplicidad devastadora. «Porque he decidido serlo. La tristeza es fácil, señor Eduardo. Cualquiera puede estar triste. Pero elegir ser bueno, elegir ayudar a los demás incluso cuando nadie te ayuda a ti, eso es más difícil. Mi mamá me enseñó eso». Eduardo se quedó en silencio durante largos minutos después de esa respuesta. 7 años. Aquel niño tenía solo 7 años y ya entendía más de la vida que él con sus 63. Era humillante e inspirador al mismo tiempo. Aquella noche, después de que Gabriel se fuera a dormir, Eduardo llamó a su abogado. Quería modificar el testamento. No sacar a Mónica por completo, pero incluir a Gabriel de forma significativa. Si el niño conseguía que volviera a caminar, como ahora parecía cada vez más probable, entonces la mitad de la fortuna sería suya. La casa, las inversiones, todo dividido. Era lo mínimo que podía hacer. Mónica, obviamente, no sabía de esta conversación, pero sus propias sospechas iban en aumento. Veía a su tío cada día más fuerte, cada día más independiente. Pronto no necesitaría más silla de ruedas, no necesitaría más enfermero, no la necesitaría más a ella. ¿Y si Eduardo decidía cambiar el testamento? ¿Y si decidía dejárselo todo a aquel chaval de la calle que había aparecido de la nada? No, eso no podía pasar. Lo había planeado durante años. Había sacrificado su dignidad fingiendo amor por un viejo amargado, todo para garantizar aquella herencia. No dejaría que un niño lo arruinara todo. Fue entonces cuando Mónica empezó a planear algo más grande, más elaborado, más cruel. Si quería sacar a 1992 Gabriel de la vida de Eduardo de una vez por todas, necesitaba destruir no solo la confianza del tío en el niño, sino la propia imagen de Gabriel. Necesitaba transformarlo de ángel salvador en demonio manipulador. En los días siguientes, Mónica empezó a trabajar entre bastidores. Hizo contactos con gente del submundo criminal de Madrid, gente que hacía cualquier cosa por dinero. Contrató a falsificadores de documentos, a actores en paro dispuestos a mentir, a investigadores privados sin escrúpulos. Gastó una fortuna de su propio bolsillo,
pero sabía que valdría la pena. La herencia era infinitamente mayor. Gabriel, ajeno a todo esto, continuaba su rutina inocente. Se despertaba, desayunaba con Rosa y Joaquín, pasaba la mañana con Eduardo ayudando en su recuperación, por la tarde estudiaba con una profesora particular que Eduardo había contratado, y por la noche cenaba con todos en la mansión. Los fines de semana pedía visitar a doña Irene en la panadería, llevando cestas de alimentos frescos que Rosa preparaba para los sin techo de la zona. Eduardo acompañaba estas visitas cuando podía, empujado por Joaquín en la silla de ruedas. Ver a Gabriel repartir comida a don Valdemar y doña Teresita, ver el cariño genuino con que trataba a aquellas personas que la sociedad había olvidado, conmovía al empresario de formas que no sabía expresar con palabras. Fue durante una de esas visitas cuando Eduardo entendió algo fundamental. No importaba si la recuperación de sus piernas era real o placebo, milagro o coincidencia. Lo que importaba es que Gabriel le había devuelto algo mucho más valioso que la capacidad de caminar. Le había devuelto la capacidad de sentir, de preocuparse, de amar. Pero mientras Eduardo aprendía a amar de nuevo, Mónica perfeccionaba su plan de destrucción. En pocas semanas, todo estaría listo. Y cuando la trampa se cerrara sobre Gabriel, no habría escapatoria. El niño aquella noche tuvo un sueño extraño. Soñó con su madre. Lucía aparecía bella y luminosa como era antes de la enfermedad. Le tendía los brazos, pero había una tristeza en sus ojos. «Ten cuidado, hijo mío. No todo el mundo tiene un corazón bueno como el tuyo. Algunas personas hacen daño porque tienen miedo». Gabriel se despertó asustado, con el corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor en la habitación oscura y abrazó la almohada intentando calmarse. Era solo un sueño, solo un sueño. Pero algo dentro de él, esa misma intuición que lo había guiado por las calles y lo había mantenido vivo en los peores momentos, le susurraba que la tormenta se acercaba, y esta vez no tendría una caja de cartón donde esconderse. La mañana empezó como todas las demás en la mansión Serrano. Gabriel se despertó con el sol entrando por la ventana de la habitación, se desperezó en la cómoda cama y bajó a desayunar con Rosa y Joaquín. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que no conseguía identificar, como si el propio ambiente estuviera conteniendo la respiración antes de una revelación terrible. Rosa parecía especialmente nerviosa, removiendo el café sin parar y mirando por la ventana cada pocos segundos. Joaquín estaba más callado de lo normal, con el ceño fruncido por la preocupación. Gabriel se dio cuenta, pero no preguntó nada. Había aprendido en las calles que a veces era mejor esperar a que las cosas se revelaran por sí solas. Lo que el niño no sabía es que Mónica había pasado la noche entera finalizando su trampa. Todo estaba preparado. Los actores ensayados, los documentos falsificados listos, los testigos comprados alineados en sus declaraciones. Era un montaje elaborado, cruel y perfectamente planeado para destruir la imagen de Gabriel de una vez por todas. Después del desayuno, Gabriel se dirigió al salón donde Eduardo lo esperaba, como cada mañana. El empresario estaba animado. En los últimos días había conseguido ponerse de pie con ayuda durante unos segundos. La fisioterapeuta decía que en cuestión de semanas podría dar sus primeros pasos con apoyo. Era un progreso extraordinario, casi imposible considerando su historial médico. «Buenos días, señor Eduardo», saludó Gabriel con su sonrisa habitual. «Buenos días, muchacho. Hoy me siento particularmente fuerte. Creo que es tu día de suerte, porque voy a intentar ponerme de pie sin la ayuda de Marcelo». Gabriel sonrió y se acercó, extendiendo las manos como siempre hacía. Pero antes de que pudieran empezar, la puerta del salón se abrió con fuerza. Era Mónica, acompañada de 3 personas que Gabriel no había visto nunca. 2 hombres de traje y una mujer con una carpeta de documentos. «Tío, tenemos que hablar. Ahora», dijo Mónica, con una voz que intentaba sonar preocupada, pero que Gabriel reconoció como falsa. Eduardo frunció el ceño, irritado por la interrupción. «Mónica, estamos ocupados, puedes esperar».
No puede, tío. Es sobre el niño. He descubierto cosas muy graves que necesitas saber. Gabriel sintió un nudo en el estómago, miró a los extraños y notó algo raro en sus ojos. Eran ojos entrenados para mentir. ¿Qué está pasando?, preguntó Eduardo, ahora genuinamente preocupado. Mónica hizo una señal y uno de los hombres de traje se acercó. Se presentó como un investigador privado contratado por ella para verificar los antecedentes del niño. Abrió una carpeta y empezó a esparcir documentos sobre la mesa. Señor Serrano, lamento informarle de que el chico, Gabriel, no es quien dice ser. Forma parte de una banda especializada en estafas a personas mayores y vulnerables económicamente. ¿Qué?, exclamó Eduardo incrédulo. Eso es absurdo. Pero el hombre continuó, señalando documentos que parecían oficiales, con sellos y firmas convincentes. Hemos encontrado registros de al menos 5 casos similares en los últimos 2 años. Niños de la calle son utilizados por adultos criminales para acercarse a objetivos ricos. Se ganan su confianza, fingen tener poderes curativos o dones especiales, y poco a poco empiezan a manipular a las víctimas para obtener dinero y bienes. Gabriel estaba pálido, con las manos temblando. Quería gritar que aquello era mentira, que él nunca haría algo así, pero la voz no le salía. La segunda persona, la mujer con la carpeta, se presentó como asistente social y declaró tener testimonios de vecinos de la corrala donde vivía Gabriel. Dijo que la madre del niño era conocida por realizar pequeñas estafas, que el propio Gabriel era entrenado desde pequeño para llorar y pedir limosna de forma convincente. Todo mentira. Cada palabra era una mentira cruel y calculada. Pero las mentiras venían envueltas en papeles oficiales, en testimonios que parecían reales, en evidencias que habían sido cuidadosamente fabricadas para parecer verdaderas. Eduardo miró a Gabriel, buscando una negación en los ojos del niño, pero lo que vio fue miedo, y el empresario, fragilizado por años de traición y desconfianza, interpretó aquel miedo como culpa. ¿Es verdad, Gabriel?, preguntó con la voz quebrada. ¿Me has estado engañando todo este tiempo? No, señor Eduardo, se lo juro que no. Nunca le mentiría. Yo solo quería ayudar. Pero la duda ya estaba plantada. El tercer hombre, que se presentó como abogado, añadió que había testigos listos para confirmarlo todo. Personas que supuestamente vieron a Gabriel con adultos sospechosos, planeando estafas, discutiendo cantidades. Mónica, viendo que la trampa estaba funcionando, puso la mano en el hombro de su tío con falsa compasión. Tío, sé que es difícil de aceptar. Le has cogido cariño al niño. Pero no podemos ignorar las pruebas. Por favor, al menos considera lo que se está presentando. Eduardo sentía que la cabeza le daba vueltas. Era demasiado. Documentos, testimonios, pruebas. ¿Cómo podía ser todo eso mentira? Miró de nuevo a Gabriel y por primera vez permitió que la desconfianza venciera. Quizás Mónica tuviera razón. Quizás él solo había sido un viejo tonto, desesperado por un poco de esperanza, fácil de manipular. Vete, dijo Eduardo con voz gélida. Vete de mi casa. Gabriel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro flaco. Por favor, señor Eduardo, yo no he hecho nada de eso. Se lo prometo. Solo quería ayudarle a mejorar. Vete, gritó Eduardo, perdiendo el control emocional. No quiero volver a verte aquí. Ha sido todo mentira. Todo. Me has utilizado como todos los demás. Mónica se encargó personalmente de acompañar a Gabriel hasta la puerta. El niño apenas podía caminar de la desesperación, tropezando con sus propios pies, con la visión nublada por las lágrimas. Rosa apareció corriendo, queriendo ayudar, pero Mónica la detuvo con una mirada cortante. «Ocúpate de tus asuntos, Rosa. El niño se va y no va a volver». Gabriel cruzó la puerta automática y oyó el ruido que hizo al cerrarse tras él. Se quedó parado en la acera, perdido, sin saber a dónde ir. Lo único en lo que podía pensar era en la expresión de Eduardo. Aquellos ojos que habían brillado con gratitud ahora lo miraban con odio y decepción.
Caminó sin rumbo por las calles de La Moraleja hasta que sus pies, por costumbre y memoria, lo llevaron de vuelta a Malasaña. De vuelta a la panadería Nuestro Pan, de vuelta a aquella caja de cartón en la parte trasera que nunca había dejado de ser su verdadero hogar. Doña Irene lo encontró allí, acurrucado dentro de la caja, sollozando de una manera que partía el corazón. La señora se arrodilló a su lado, acariciando su pelo con manos amables. «Niño mío, ¿qué ha pasado? Pensé que estabas viviendo en esa casa tan bonita». Gabriel se lo contó todo entre sollozos. Le contó las acusaciones, los documentos falsos, como Eduardo lo había echado. Doña Irene escuchó todo con creciente indignación. Conocía a aquel niño. Había observado su bondad genuina durante meses. Sabía que era incapaz de mentir o engañar a nadie. Eso ha sido una trampa, Gabriel. Alguien ha mentido sobre ti. Pero el señor Eduardo se lo ha creído. Ha creído que soy malo. Porque tiene miedo, hijo mío. La gente con miedo cree las peores cosas, pero la verdad siempre sale a la luz al final. Mientras tanto, en la mansión, Eduardo estaba solo en el salón, con las manos temblando sobre su regazo. Sintió un dolor agudo en el pecho, pero no era un dolor físico. Era algo mucho peor. Era remordimiento. Miró sus piernas e intentó mover los dedos de los pies. Nada. Intentó flexionar las rodillas. Nada. En pocas horas, toda la movilidad que había recuperado en los últimos meses estaba retrocediendo. Sus músculos parecían estar desconectándose de nuevo, volviendo a aquel estado muerto e inútil que había conocido durante una década. Mónica observaba a su tío desde la puerta, satisfecha. Todo iba según lo planeado. En unos días, cuando Eduardo estuviera lo suficientemente fragilizado, ella sugeriría modificaciones en el testamento, alegando que el episodio con Gabriel demostraba que no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes por sí mismo. Sería fácil asumir el control total. Pero Mónica cometió un error crucial. Subestimó a Rosa. La empleada esperó hasta que la casa estuvo en silencio la noche siguiente. Sabía que Mónica guardaba documentos importantes en su despacho particular, una estancia en el segundo piso que consideraba privada. Rosa nunca había entrado allí antes, pero aquella noche sería diferente. Con un manojo de llaves de repuesto que Joaquín le había dado, abrió la puerta del despacho y empezó a buscar. Rebuscó en cajones, armarios, carpetas. Necesitaba pruebas, necesitaba algo que demostrara que todo había sido una trampa. Fue en 1960 el tercer cajón del escritorio donde lo encontró. Una carpeta etiquetada como plan alternativo, escondida bajo otros documentos. Dentro había recibos de pagos hechos a actores, comprobantes de transferencias a falsificadores de documentos, anotaciones manuscritas de Mónica detallando cada paso de la estafa contra Gabriel. Las manos de Rosa temblaban mientras hojeaba los papeles. Allí estaba todo. Pruebas irrefutables de que Mónica había orquestado una farsa elaborada. Había incluso un borrador de un testamento falso que planeaba hacer firmar a Eduardo, poniéndola a ella como única heredera y administradora de todos los bienes. Pero había más. Documentos bancarios que mostraban que Mónica llevaba más de un año desviando dinero de la cuenta de Eduardo. Pequeñas cantidades que pasaban desapercibidas, pero que sumadas alcanzaban cifras astronómicas. Recibos de pago a Marcelo no solo como enfermero, sino como ejecutor de tareas, incluyendo referencias oscuras a cosas que hacía para mantener a Eduardo fragilizado. Rosa sabía que no podía simplemente mostrarle aquello a Eduardo. El patrón estaba en un estado emocional demasiado frágil. Probablemente no le creería, y Mónica encontraría una forma de explicarse o destruir las pruebas. Necesitaba un plan más inteligente. Hizo fotos de todos los documentos con su viejo móvil. Lo guardó todo de vuelta exactamente como estaba, y salió del despacho en silencio. Al día siguiente, buscó a Joaquín y le mostró lo que había descubierto. El chófer se quedó pálido al ver las pruebas. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Esa víbora no merece respirar el mismo aire que nosotros. Tenemos que decírselo al señor Eduardo, dijo Rosa. Pero Joaquín
negó con la cabeza, pensativo. Si se lo mostramos directamente, puede pensar que estamos intentando perjudicar a su sobrina. Tenemos que hacer que lo descubra él solo, de una forma que no pueda negar. ¿Cómo? Joaquín pensó por un momento y entonces tuvo una idea. Conocía a su patrón desde hacía más de 20 años. Sabía cómo funcionaba su mente, conocía su orgullo, su necesidad de tener el control. Si lo hacía bien, podría llevar a Eduardo a descubrirlo todo por sí mismo. Voy a dejar una carpeta con copias de estos documentos en la guantera del coche. Mañana, cuando vayamos a su cita médica, le diré que necesito coger algo de ahí y dejaré que se quede solo en el coche unos minutos. Si lo conozco bien, su curiosidad le hará investigar qué estoy escondiendo. Es arriesgado, señaló Rosa. ¿Y si no funciona? Entonces pasamos al plan B. Pero conozco a mi patrón. No se resiste a un misterio. Aquella noche, Eduardo intentó dormir, pero no pudo. Seguía sintiendo cómo sus piernas morían poco a poco, la movilidad desapareciendo como agua escurriéndose entre los dedos. Y más que el dolor físico, estaba el dolor emocional. El recuerdo del rostro de Gabriel cuando lo echó. Aquellos ojos grandes llenos de lágrimas, aquella voz desesperada jurando inocencia. ¿Habría cometido un error? ¿Será que las pruebas, por muy convincentes que parecieran, estaban equivocadas? ¿Pero cómo? Había documentos oficiales, testimonios, pruebas concretas. No podía seguir pensando en eso. Tenía que seguir adelante. Gabriel lo había engañado, y punto. Mejor descubrirlo ahora que más tarde. Pero incluso repitiéndose eso a sí mismo, el remordimiento no pasaba. Al día siguiente, Joaquín llevó a Eduardo a la cita médica según lo acordado. Durante el trayecto, el patrón estaba más callado de lo normal, mirando por la ventanilla con expresión perdida. Cuando llegaron al hospital, Joaquín aparcó y se giró hacia atrás. «Señor Eduardo, he olvidado un documento importante en la guantera. Voy un momento a recepción, a buscar una información. ¿Puede cogerlo por mí mientras tanto?» «Está en una carpeta negra». Eduardo asintió con un gesto. Cuando Joaquín salió del coche, el empresario abrió la guantera. Efectivamente, había una carpeta negra allí. La sacó, curioso. Quizás fueran documentos del coche, la renovación del seguro o algo así, pero cuando abrió la carpeta, lo que vio lo dejó helado. Eran copias de recibos de pago. Pagos hechos por Mónica a personas con descripciones que incluían servicios de representación teatral y falsificación de documentos. Las fechas coincidían exactamente con el período que precedió a las acusaciones contra Gabriel. Las manos de Eduardo comenzaron a temblar. Siguió hojeando. Había más, mucho más, anotaciones manuscritas de Mónica detallando cómo planeaba desacreditar al niño, pruebas del desvío de dinero de sus propias cuentas, evidencias de que Marcelo no era solo un enfermero, sino un cómplice activo en un plan para mantenerlo dependiente y aislado. La verdad cayó sobre Eduardo como un jarro de agua fría. Todo había sido mentira. Las acusaciones contra Gabriel eran falsas. Su sobrina, la persona en la que confiaba, en la que creía, lo había orquestado todo, y él, tonto y frágil como era, había caído de lleno en la trampa. Peor que todo, había echado a un niño inocente. Había acusado a aquel niño puro y bueno de ser un mentiroso y un estafador. Le había roto el corazón a Gabriel de la manera más cruel posible. Cuando Joaquín volvió al coche, encontró a Eduardo con lágrimas corriendo por su rostro, sujetando los documentos con manos temblorosas. «Joaquín, dime que esto es verdad. Dime que mi sobrina realmente ha hecho todo esto». El chófer miró a los ojos de su patrón y respondió con voz firme. «Es todo verdad, señor. Rosa encontró estos documentos en el despacho de doña Mónica. Ella lo planeó todo. Gabriel siempre fue inocente». Eduardo cerró los ojos, el peso de la culpa aplastando su pecho. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan estúpido? Aquel niño había confiado en él, le había abierto su corazón, le había ofrecido su bondad sin pedir nada a cambio. Y Eduardo había escupido en esa bondad,
Había arrojado al chico de vuelta a las calles como si fuera basura. «Joaquín, cancela la cita. No voy al médico hoy», dijo Eduardo con voz decidida. «Tenemos que hacer dos cosas. Primero, me vas a llevar a donde esté Mónica. Tengo unas cuantas verdades que decirle a la cara. Y después, vamos a buscar a Gabriel. No me importa si está en la otra punta de la ciudad. Vamos a encontrarlo y le suplicaré su perdón de rodillas si es necesario». El chofer sonrió por primera vez en días. Por fin su patrón estaba de vuelta. El verdadero Eduardo Serrano, el hombre justo y correcto que Joaquín había conocido décadas atrás. «Sí, señor, haremos exactamente eso». Pero antes de enfrentarse a Mónica, antes de buscar a Gabriel, Eduardo sabía que necesitaba prepararse emocionalmente. Porque no estaba buscando solo el perdón del niño, estaba buscando la redención para sí mismo. El coche surcaba las calles de Madrid con urgencia mientras Eduardo repasaba mentalmente lo que iba a decir. Las pruebas estaban en su regazo, cada página un testimonio de la traición de Mónica. Pero más que rabia, lo que sentía era decepción. Decepción consigo mismo por haber sido tan fácilmente manipulado, por haber permitido que la desconfianza hablara más alto que el amor. Llegaron a la mansión al final de la tarde. Eduardo pidió que Joaquín lo llevara directamente al despacho donde sabía que encontraría a Mónica. Ella estaba allí, sentada cómodamente en el sillón de cuero, navegando en su portátil, probablemente ya planeando el siguiente paso de su plan. Cuando la puerta se abrió y Eduardo entró empujado por Joaquín, Mónica se levantó con una sonrisa ensayada. «Tío, qué bien que has vuelto. ¿Qué tal la consulta?» «La he cancelado», respondió Eduardo con voz gélida. Tenía asuntos más importantes que resolver. Mónica parpadeó, confundida. Algo en su tono la puso en alerta. «¿Qué tipo de asuntos?» Eduardo arrojó la carpeta negra sobre el escritorio, los documentos esparciéndose entre ellos. La sangre huyó del rostro de Mónica cuando reconoció lo que eran. «Quiero que me expliques esto», dijo Eduardo señalando los recibos. «Quiero que me expliques cada céntimo que has desviado, cada mentira que has inventado, cada segundo que has pasado destruyendo la vida de un niño inocente». Mónica intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. «Tío, puedo explicarlo. Esto no es lo que parece». «¡No me mientas más!», explotó Eduardo, con una fuerza que lo sorprendió incluso a él mismo. «Se acabó, Mónica. Lo sé todo. Sé que montaste toda esa farsa contra Gabriel. Sé que pagaste a actores para que fingieran ser investigadores y asistentes sociales. Sé que falsificaste documentos para hacer que ese niño pareciera un criminal. Y sé que llevas robándome más de un año». Ella intentó hablar, pero Eduardo no la dejó. «¿Sabes qué es lo peor? No es el dinero. Dinero me sobra. Lo peor es que has destruido la única cosa verdaderamente buena que ha entrado en mi vida en años. Ese niño no quería nada de mí, más que ayudarme. No pidió recompensa, no pidió dinero, no pidió nada. Solo ofreció su bondad. Y tú, por pura codicia, decidiste acabar con eso. Pero, tío, lo hice pensando en protegerte», intentó Mónica desesperada. Tenía miedo de que te fuera a engañar. «Mentira». Eduardo golpeó con el puño cerrado el brazo de la silla de ruedas. «Lo hiciste pensando en ti misma, en tu herencia, en tu futuro cómodo construido a costa de mi sufrimiento». Mónica se dio cuenta de que había perdido. Ya no servía de nada fingir. El juego había terminado. Sus ojos, antes siempre tan controlados y calculadores, se llenaron de lágrimas de rabia y frustración. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Denunciarme? ¿Encarcelarme? Soy tu única familia, tío. Tus hijos están lejos, tu mujer te abandonó. Soy yo quien está aquí». Eduardo la miró con una mezcla de pena y asco. «Tú nunca has estado aquí por mí, Mónica. Estabas aquí por mi dinero, y ahora te vas, hoy mismo. Te quiero fuera de mi casa en 1 hora, y si dentro de 60 minutos sigues aquí, llamaré a la policía y entregaré todas estas pruebas. Te demandaré por apropiación indebida, falsificación de documentos y difamación. Pasarás un buen tiempo conociendo las consecuencias legales de tus acciones».
Mónica abrió la boca para argumentar, pero la expresión de Eduardo no dejaba lugar a negociación. Recogió sus cosas a toda prisa, las lágrimas ahora de miedo genuino, y salió de la mansión sin mirar atrás. Joaquín se aseguró personalmente de que se llevara solo lo que era suyo y nada más. Marcelo, el enfermero, fue despedido ese mismo día. Cuando intentó cuestionarlo, Joaquín simplemente le mostró algunas de las anotaciones de Mónica que lo mencionaban. El hombre se fue sin decir una palabra, sabiendo que se había librado de consecuencias peores. Con la casa finalmente libre de aquellos que habían envenenado su ambiente, Eduardo se permitió un momento de respiro. Pero no había tiempo para descansar. Necesitaba encontrar a Gabriel. Necesitaba pedirle perdón. Joaquín ya había contactado con doña Irene de la panadería. Fue ella quien confirmó que el niño estaba de vuelta en su caja de cartón, negándose a hablar con nadie, pasando los días en silencio mirando a la nada. La anciana estaba preocupada. Nunca había visto a Gabriel tan roto. Ya era de noche cuando Eduardo y Joaquín llegaron a Malasaña. El empresario insistió en salir de la silla de ruedas y ser apoyado por el chofer. Quería hacerlo de pie, aunque fuera difícil, aunque sus piernas apenas respondieran. Era una cuestión de respeto. Encontraron a Gabriel en la parte trasera de la panadería, sentado junto a su caja, abrazando las rodillas contra el pecho. Incluso desde lejos, Eduardo podía ver que el niño estaba diferente. La luz que siempre brillaba en sus ojos se había apagado. «Gabriel», llamó Eduardo con la voz entrecortada. El niño levantó la cabeza lentamente. Cuando vio quién era, giró el rostro, negándose a mirar. «Váyase, no quiero hablar con usted». Cada palabra fue como una puñalada en el corazón de Eduardo, pero se lo merecía. Merecía cada gramo de ese rechazo. «Gabriel, por favor, necesito hablar contigo. He descubierto la verdad. Sobre todo. No importa», murmuró el niño con la voz sin vida. «Usted ya decidió que soy malo. Ya no hay vuelta atrás». Eduardo sintió que las piernas le flaqueaban y, apoyado por Joaquín, consiguió arrodillarse allí mismo en el suelo sucio del callejón. Un empresario de 63 años, que valía millones, arrodillado en la suciedad pidiendo perdón a un niño de 7. «Tienes razón. No hay vuelta atrás para lo que hice. No puedo deshacer el dolor que te causé. Pero puedo pedirte perdón. Puedo decirte que descubrí que todo era mentira, que mi sobrina lo planeó todo, que siempre fuiste inocente». Gabriel finalmente lo miró, y Eduardo vio lágrimas corriendo por el rostro flaco del niño. ¿Por qué le creyó a ella y no a mí? Yo nunca le mentí. Nunca. La voz quebrada de Gabriel destrozó el corazón de Eduardo en millones de pedazos. Porque soy un tonto, un viejo amargado que ha pasado tanto tiempo siendo traicionado que olvidé cómo reconocer la verdad cuando la tenía delante de mí. Me ofreciste bondad genuina y la tiré a la basura. Perdóname, Gabriel. Por favor, perdóname. El niño se quedó en silencio durante largos minutos. Eduardo permaneció arrodillado, sin importarle el dolor en las piernas, sin importarle el frío del suelo, sin importarle nada más que obtener el perdón de aquel niño al que había herido tan profundamente. Fue don Valdemar, el anciano ciego, que estaba sentado cerca, quien rompió el silencio. «Niño Gabriel, no dejes que el corazón se te endurezca. Tu madre no querría eso». Y como una presa que se rompe, Gabriel se deshizo en sollozos. Corrió hacia Eduardo y se arrojó en sus brazos, llorando como no lloraba desde que su madre se había ido. Eduardo lo abrazó con fuerza, sus propias lágrimas mojando el pelo del niño. «Volveré», susurró Gabriel entre sollozos, «pero solo si me promete una cosa. Lo que sea. Prométame que nunca más dejará que la maldad de la gente hable más alto que la bondad que existe dentro de usted». Eduardo apretó el abrazo, sintiendo cómo algo dentro de su pecho se curaba, algo que había estado roto durante años y que solo aquel niño podía arreglar. «Lo prometo. Desde el fondo de mi corazón, lo prometo». Y fue en ese momento, con Gabriel en sus brazos y el corazón finalmente abierto de verdad,
Cuando Eduardo lo sintió, aquel calor familiar que había conocido la primera vez que tocó al niño, pero ahora 1000 veces más fuerte, subió por sus brazos, recorrió su tronco, bajó por sus piernas como una ola de pura energía. Cuando Gabriel se apartó para limpiarse la cara, Eduardo sintió algo extraordinario. Sus músculos respondieron. Las piernas, que estaban débiles y muertas, de repente cobraron vida. Sin pensar, sin planear, Eduardo simplemente se levantó. Se puso de pie solo por primera vez en 10 años. Joaquín abrió los ojos de par en par. Doña Irene, que observaba desde la ventana de la panadería, se llevó la mano a la boca en shock. Don Valdemar y doña Teresita detuvieron lo que hacían. Gabriel miró hacia arriba sorprendido y vio a Eduardo de pie ante él. «¿Está de pie?», susurró el niño maravillado. Eduardo miró sus propias piernas como si pertenecieran a otra persona. Dio un paso vacilante, luego otro y otro. Pronto estaba caminando, realmente caminando, sin ayuda de nadie. No eran pasos perfectos o firmes, pero eran pasos, eran movimiento, eran vida. Cayó de rodillas de nuevo, esta vez no por el peso sino por la emoción, y abrazó a Gabriel una vez más. «Me has curado, niño mío, no solo mis piernas, has curado mi alma». En las semanas siguientes, la mansión Serrano se transformó por completo. Gabriel volvió a su habitación, pero esta vez con la certeza de que nunca más lo echarían. Eduardo inició el proceso legal de adopción formal, asegurando que el niño sería oficialmente su hijo ante la ley. Doña Irene fue invitada a vivir en la mansión, ocupando una espaciosa habitación en el primer piso. Ella y Rosa se convirtieron en amigas inseparables, cuidando juntas de Gabriel y de la casa. Joaquín fue ascendido a administrador general de las propiedades, con un salario y beneficios que reflejaban su lealtad de décadas. En cuanto a Mónica, Eduardo decidió no denunciarla penalmente. Bastó la amenaza y la certeza de que estaba completamente fuera del testamento. Se mudó al campo y nunca más intentó contactar. Pero la mayor transformación no fue estructural. Fue en el corazón de Eduardo. El empresario que había sido amargado y solitario durante tantos años descubrió un nuevo propósito. Ya no quería solo acumular riqueza, quería marcar una diferencia real en la vida de las personas. Fue Gabriel quien sugirió la idea, una mañana de domingo mientras desayunaban juntos. «Señor Eduardo, hay muchos niños como yo en las calles, pasando frío, pasando hambre, sin nadie que los cuide. ¿No podríamos hacer algo para ayudar?» Eduardo miró a aquel niño, que incluso habiendo sufrido tanto, todavía pensaba en los demás, y supo exactamente lo que tenía que hacer. En los meses siguientes, inició el proyecto de un centro de acogida para niños en situación de calle. No sería solo un refugio, sería un lugar de transformación, con habitaciones dignas, educación de calidad, seguimiento psicológico, alimentación nutritiva, talleres de arte y música, y sobre todo, amor y respeto. Gabriel participó activamente en la planificación. Sugirió ventanas grandes porque los niños de la calle necesitan luz y esperanza. Pidió un huerto comunitario porque enseñar a cultivar alimentos da sentido de la responsabilidad y orgullo. Quiso una cocina abierta donde los niños pudieran aprender a cocinar y sentir el olor de la comida preparándose con cariño. El centro fue bautizado como Instituto Lucía Cardoso, en honor a la madre de Gabriel. En la inauguración asistieron cientos de personas, políticos, empresarios, gente común que quería contribuir. Pero quien cortó la cinta fue Gabriel, junto a Eduardo, que ahora caminaba con solo un bastón de apoyo. El primer grupo de niños acogidos incluyó a don Valdemar y doña Teresita. Recibieron un pequeño apartamento adaptado en los terrenos del instituto, donde podían vivir con dignidad mientras recibían tratamiento médico y apoyo. Con el tiempo, Eduardo se recuperó por completo. La fisioterapia intensiva, combinada con la fuerza de voluntad renovada y aquel don misterioso de Gabriel, le devolvieron la movilidad total. Volvió a trabajar, pero ahora sus negocios tenían un propósito diferente. La mitad de los beneficios de sus empresas se destinaban a proyectos sociales.
el Instituto Lucía Cardoso se expandió. Primero a otros barrios de Madrid, luego a otras ciudades de la comunidad y finalmente a otras regiones de España. Cada unidad seguía el mismo modelo de amor, respeto y dignidad que Gabriel había ayudado a crear. Gabriel creció en ese ambiente, rodeado de amor y propósito. Eduardo nunca permitió que el niño fuera mimado por la riqueza. Le enseñó valores de trabajo, honestidad y compasión. El chico estudió en buenos colegios, pero nunca olvidó de dónde venía. Visitaba el instituto regularmente, hablaba con los niños, compartía su historia. Cuando cumplió 18 años, Gabriel tuvo que tomar una decisión. Eduardo le ofreció ponerlo al frente de los negocios familiares, convertirlo en heredero de un imperio financiero. Pero el joven tenía otros planes. «Papá», dijo, a Eduardo ahora le encantaba que lo llamara así, «quiero estudiar trabajo social. Quiero trabajar directamente con los niños del instituto. El dinero es importante, pero no es lo que va a cambiar el mundo. Son las personas las que cambian el mundo, una vida a la vez». Eduardo abrazó al hijo que el destino le había dado y sonrió con orgullo. Aquel niño de 7 años que había encontrado pidiendo monedas se había convertido en un hombre de principios, manteniendo la pureza de corazón incluso después de todo lo que había pasado. Con el paso de los años, la historia de Gabriel y Eduardo se convirtió en una leyenda en Madrid. Los periódicos publicaron reportajes, los programas de televisión hicieron especiales, se escribieron libros sobre el niño que curó a un empresario y el empresario que aprendió a amar de nuevo, pero para ellos dos, la verdadera historia nunca fue sobre milagros físicos, fue sobre la curación del alma, fue sobre un anciano aprendiendo que vale la pena confiar de nuevo, fue sobre un niño descubriendo que la bondad no es debilidad, es fuerza. Fue sobre 2 personas solitarias que encontraron una familia en el lugar menos esperado. El Instituto Lucía Cardoso finalmente se convirtió en un referente nacional en acogida y recuperación de niños en vulnerabilidad social. Se crearon políticas públicas basadas en su modelo. Otras organizaciones replicaron sus prácticas. Miles de vidas fueron transformadas. Eduardo, ya con edad avanzada, solía sentarse en el jardín del instituto al atardecer, observando a los niños jugar. Algunos corrían, otros jugaban a la pelota. Muchos reían a carcajadas de esa manera libre y feliz que solo los niños saben reír. Y pensaba en lo vacía que había sido su vida antes de que apareciera Gabriel. Gabriel, ahora adulto, casado y con sus propios hijos, continuaba dedicando su vida al instituto. Sus hijos crecieron allí, aprendiendo los mismos valores que el abuelo Eduardo y la abuela Lucía, a quien solo conoció a través de las historias, le habían enseñado. Una tarde de domingo, Eduardo le pidió a Gabriel que lo sentara junto al jardín. Su salud era frágil, pero sus ojos aún brillaban con esa vida que Gabriel le había devuelto décadas atrás. «Sabes que me salvaste aquel día, ¿verdad?», dijo Eduardo sujetando la mano de Gabriel. «Nos salvamos el uno al otro, papá. Tú me diste un hogar, yo te di esperanza. Fue un intercambio justo». Eduardo sonrió. «No, tú me diste mucho más. Me diste un propósito. Me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo, para elegir la bondad en lugar de la amargura. Me enseñaste que los verdaderos milagros no vienen de poderes sobrenaturales, vienen del amor que elegimos dar». Lágrimas corrieron por el rostro de Gabriel. Abrazó al hombre que había sido mucho más que un padre. Había sido su mejor amigo, su compañero en la misión de hacer del mundo un lugar mejor. «Gracias por haber creído en mí, papá, incluso después de todo. Gracias por perdonarme, hijo mío, incluso cuando no lo merecía». Los dos se quedaron allí, sentados en el jardín, escuchando las risas de los niños, sintiendo la suave brisa de Madrid, sabiendo que habían cumplido su propósito en esta vida. Habían transformado el dolor en amor, la soledad en familia, la desesperación en esperanza. La mansión que antes era una prisión de mármol y tristeza, ahora rebosaba vida. Había sido transformada en un museo y centro educativo,
contando la historia de aquel encuentro improbable entre un niño de la calle y un empresario en silla de ruedas. Visitantes venían de toda España para conocer el lugar donde todo comenzó, para inspirarse, para creer que los milagros todavía ocurren. Gabriel miró a su padre y vio una sonrisa de paz en su rostro arrugado, y comprendió que ese era el verdadero legado que dejarían. No las construcciones, no el dinero, no las instituciones. El legado era la prueba viva de que el amor puede curar cualquier herida, de que la bondad puede vencer cualquier maldad, de que nunca es tarde para elegir ser una persona mejor. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Eduardo y Gabriel permanecieron juntos, padre e hijo no de sangre, sino de elección, sabiendo que sus vidas se habían entrelazado por un propósito mayor. Enseñaron al mundo que los mayores milagros no vienen envueltos en prodigios imposibles, vienen en paquetes pequeños, en las manos de un niño con un corazón puro y en la segunda oportunidad de un hombre que aprendió a amar de nuevo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriel y Eduardo haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de perdón, redención y amor verdadero, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha conmovido más el alma. Todos los días traemos historias intensas y transformadoras como esta, que revelan el lado más bonito y verdadero de la humanidad. Historias que nos recuerdan que siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, y que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Os esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que os hará creer en el poder de la bondad humana. Hasta pronto.